Muy buenos días, señores y señoritas de estudiantes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Por favor, me responden a la lista. Gino Altamirano. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Eddie Arango. Washington Arequipa. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Diana Barragán. Manuel Chicaiza. Anthony Flores. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. David Jacome. David Pinanjota. Mateo Puma. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Andrea Quispi. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Wilmer San Pedro. Gibson Sánchez. Eric Taco. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Michelle Villavicencio. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. El día de hoy vamos a revisar lo que es la programación orientada a objetos con el uso de constructores, pero antes yo necesito que ustedes escuchen ciertas indicaciones con respecto al proyecto de fin de curso y también a sus respectivas calificaciones que pueden visualizar hasta el momento. En la parte del EVA donde dice proyecto de fin de curso, ustedes tienen ya un PDF y dos enlaces. El primer enlace le dice proyecto de fin de curso. ¿Qué es lo que debe subir aquí? ¿Y qué es lo que debe subir en manuales del proyecto final? Todas las indicaciones la encuentran en este documento. Voy a abrir este documento. ¿Y qué es lo que dice? Indicaciones generales. Le dice qué aplicación debe realizar. En este caso me dice, realizar una aplicación en consola de Java de una librería que tenga las siguientes características. Presentar un menú con las siguientes opciones. Agregar libros, mostrar libros, salir. Todo esto ustedes lo van a hacer utilizando programación orientada a objetos y listas, que ya vamos a ver entre el lunes y martes. ¿Dónde? El menú debe realizarla con una función con retorno. Agregar libros solicitará el ingreso de todos los datos del libro mientras el usuario lo requiera. Los atributos serán, y le doy qué tipo de atributos tiene esta opción de agregar libros. Mostrar libros. Se presentarán en pantalla los libros ingresados con los datos de cada libro y su respectivo autor. Salir, finaliza la ejecución del programa. Aquí tienen la estructura de cómo me van ustedes a presentar el proyecto. Al proyecto le van a colocar proyecto final, nombre, apellido del estudiante o apellido del estudiante. Van a presentarme dos paquetes, un paquete diciendo clases y otro paquete con el rótulo de librería. En el paquete clases van a tener dos clases, autor y libro, y en el paquete librería van a tener la ejecución del programa, es decir, una clase con el método principal. Esta es la estructura general del proyecto. ¿De qué trata? ¿Cómo hacerlo? Insisto, veremos entre los días lunes, martes e incluso podría ser miércoles, depende cómo vayamos. Ahora, bueno, estas son indicaciones de lo que tiene que hacer en cada clase. Esto, por favor, vayan leyendo y con el tiempo les surgirá preguntas, las van realizando. La clase ejecución, aquí igual tienen un ejemplo, no un ejemplo, las instrucciones de lo que deben hacer en la clase ejecución, y aquí tienen un ejemplo de la salida en pantalla. En consola deberá mostrar los datos algo parecido a lo que les coloco aquí. Depende obviamente de los datos que usted vaya ingresando, ya sea mediante constructor o por teclado con los métodos get y set. Esto es algo parecido a lo que yo debería mostrar en consola. Tenemos la típica información del autor con todos sus atributos y aquí hago un cálculo para saber la edad del autor. También tengo la información del libro con todos los atributos para esto y tengo un cálculo para saber cuántos años está
el libro en el mercado. En caso de que el autor haya fallecido, yo aquí calculo la edad. Más bien, yo aquí ya no calculo la edad como en la parte superior, sino más bien le digo falleció a los 87 años. Todos estos son pequeños cálculos que ustedes tienen que ir implementando. Finalmente me dice total precio de 2 libros, porque son 2 libros lo que yo ingreso. Aquí podemos ver información libro 1, información libro 2. Le digo total precio de 2 libros es 21,30. ¿De dónde sale este precio? Igual aquí, en la información del libro, uno vale 15,65 y el otro 5,65. De aquí salen estos datos. Usted tendrá que ingresar información, mostrar información y realizar cálculos para mostrar la edad o fallecimiento del autor y también lo que es el precio de los libros que yo ingrese. Si ingreso 5 libros, pues tendrá que decir total, precio 5 libros y sumar el valor de estos 5 libros que yo haya ingresado por teclado. Trabajo autónomo, archivo plano. Todo este resultado que ustedes están viendo en consola, tendrán que plasmarlo en un archivo plano .txt o en un bloc de notas como lo conocemos vulgarmente, ¿sí? ¿Y qué es lo que necesitan para esto? Investigar. Yo no les voy a dar el código, yo no les voy a decir cómo crear un archivo plano. Es sumamente sencillo, eso sí, no es nada del otro mundo, no es nada que le vaya a tomar una semana. Con unas horitas o exagerando 1 hora de investigación, usted va a poder consultar cómo hago yo para mostrar todos estos datos que muestro en consola, también en un archivo plano. Al archivo plano, usted podrá llamarlo como mejor le convenga. Si usted quiere llamarle salida de consola, archivo plano, qué sé yo. El nombre del archivo plano lo coloca usted. La dirección del archivo plano también la coloca usted. En este caso, podría ser quemada o ingresada por teclado, como a usted le parezca mejor. El objetivo, y lo que yo voy a fijar para calificar esto, es que toda la información que está aquí o que usted me muestra en consola, tal cual, ¿no? Los saltos de línea, los adornitos, todo eso debe estar igual en el archivo plano. La rúbrica. Aquí le coloco yo cuál es el puntaje de cada cosa que usted va haciendo. Diseño y navegación del sistema. 1.5. ¿A qué me refiero con diseño y navegación del sistema? Con todo lo que son validaciones, control de errores, repetición de menú, etc. Clases con atributos, getters, setters, constructores y toString. Usted para este trabajo va a necesitar obligadamente utilizar estos implementos. Si usted no los utiliza, la puntuación no será de 2, sino de mucho menos. 2.5. Salida en consola y archivo plano TXT. A esto vale 2.5, la mitad de la salida en consola siempre y cuando muestre todos los datos de forma adecuada, los cálculos de forma adecuada y el archivo plano conforme a los datos que muestra en consola. Si todo está ok, valdrá 2.5. Clase main. En clases anteriores yo había mencionado que los datos se los coloca en la clase main y desde la clase main llamo ya sea constructores, métodos, etc. No quiero ver constructores o funciones que llame la función y dentro de la función llamen datos. No, los datos se envían desde la clase main. Esto, el manejo correcto de código en la clase main, equivale 1.5. Y finalmente, 2.5, los cálculos. Tiempo en el mercado del libro, edad de los autores, suma de precio de todos los libros ingresados, vale un total de 2.5. Si usted suma esto, vamos a tener 10 puntos. Estos 10 puntos representan el 40% o parte del 40% de las calificaciones que les faltan por sacar. Entrega y presentación. Inicialmente estaba
la fecha asignada martes 7 y miércoles 8 de septiembre. Sin embargo, yo falté un día viernes, así que les estoy debiendo esa clase y postergaremos esta fecha colocada acá. Con ustedes mismos llevamos a quedar de acuerdo en cuándo presentamos. Cada estudiante tiene 20 minutos para la presentación de su proyecto y el día será al azar. Yo voy a tomarme 2 días para calificar proyectos porque el proyecto es individual. Y cada estudiante tendrá entre 20 y 25 minutos para presentar. ¿Qué es lo que me va a presentar? El código fuente, me va a explicar qué es lo que hizo, me va a mostrar que funcione. Y yo le voy a hacer un pequeño cambio, una pequeña pregunta, de modo que usted defienda o arregle el error que yo provoque a propósito. Si usted hizo o hace el ejercicio a conciencia y vamos entendiendo conceptos, el arreglo, el cambio que yo le voy a pedir va a ser insignificante. Es por eso que es muy importante que vayamos entendiendo los conceptos y qué es lo que estamos haciendo, no solo copiando el código que yo les doy. Ahora, ustedes deben presentarme 3 cosas puntuales. Primero, código fuente de la aplicación, es decir, usted va a tomar su proyecto, lo va a colocar de forma comprimida y esto es lo que va a adjuntar al proyecto de fin de curso, ¿sí? Es decir, digamos que mi proyecto de fin de curso es unidad 3. Me dirijo a donde está unidad 3, aquí está. Comprimo esta carpeta que corresponde a todo el proyecto de unidad 3 y esta carpeta comprimida usted tendrá que subirlo al enlace proyecto de fin de curso. Incluso aquí está puesto el hipervínculo. Y nos vamos acá. Usted adjunta su tarea y listo. Esa es la primera parte. Segundo, manual de usuario. Un video explicativo del funcionamiento de su aplicación. Asegúrese de presentarse al realizar la intervención. Yo quería mostrarles un ejemplo de los videos que han realizado otros estudiantes. Sin embargo, por migración en lo que es la plataforma EVA, yo ya no tengo disponibles estos proyectos. Pero, ¿en qué consiste el video? En el video, usted no me va a explicar aquí. No me va a explicar. Aquí estoy ingresando el dato, aquí ingreso la contraseña. No, para el video yo necesito que usted me explique qué hace su aplicación. Es decir, yo ejecuto mi aplicación y voy explicando qué es lo que hace. Es muy importante que se presente cuando haga el video. Puede decir, por ejemplo, mi nombre es Isabel Álvarez, soy docente del Instituto Tecnológico Quito. Y a continuación voy a presentar el proyecto de primer nivel de la materia de fundamentos de programación. Mi proyecto consiste en una librería y tiene la siguiente funcionalidad. Como primer paso me pide el ingreso del nombre del usuario. Yo voy a ingresar un dato. Segundo paso, me pide que yo ingrese la contraseña. Yo la ingreso y si la contraseña no es igual, me muestra este mensaje. Tengo la posibilidad de repetir el programa y volver a ingresar datos. 3, 4, 5, 6. En esta ocasión, de igual forma, me he equivocado en los datos y me vuelve a salir el mismo mensaje. Eso es lo que yo necesito que usted explique en el video. No el código que utilizó, porque eso usted me lo explica en vivo. Lo que necesito es que me describa qué es lo que hace, qué es lo que ingresa en consola, qué es lo que muestra en consola. Y tercero, manual técnico. Esto consiste en una breve explicación del código empleado. Prácticamente encuentra las indicaciones en la página 5. Aquí usted tiene el contenido del manual técnico, índice de contenido, índice de ilustraciones, siempre van a tener imágenes, por lo tanto deben tener un índice de ilustraciones.
Índice de tablas si es que las tiene. Si es que no, no hay problema, no lo coloca. Para el contenido, tomar en cuenta herramientas que utilizó, en este caso NetBeans y lenguaje de programación Java. Conceptos clave que usted utilizó para el desarrollo del proyecto. Para su proyecto, usted va a utilizar conceptos de if else, switch, posiblemente for each, listas, objetos, constructores, métodos get y set, entre otros. Todos los conceptos que usted utilice en el desarrollo de su proyecto deberá colocarlos como parte del marco teórico. Imágenes de código que considere principal. La mayoría de código se los voy a brindar yo mediante un ejemplo. Sin embargo, código que podría ser principal y que ustedes tienen que reflexionar un poquito es el cálculo del precio, mostrar la edad, mostrar la fecha de nacimiento del autor y sobre todo mostrar los datos en el documento TXT. Todo esto podría considerarse como código principal. Saque una imagen, una fotografía, un recorte, qué sé yo, como usted desee, le coloca el nombre de la imagen, enumera la imagen y me coloca una pequeña descripción. En esta imagen yo tengo el código del cálculo de la edad del autor. Para calcular la edad del autor, tomo la fecha del sistema menos la fecha de nacimiento que yo ingresé por teclado. Como ustedes ven, es una explicación rápida de lo que está haciendo esa parte del código. A esto también me refiero con explique el código nuevo y puede usar comentarios. Muchas de las veces, para que ustedes tomen en cuenta y no se olviden, yo hago algo parecido a esto. Comento el código que voy realizando. Ustedes también pueden hacerlo, ¿no? Comentar código es una buena práctica de programación. ¿Qué más? Enumerar y titular imágenes y estas deben ser claras y legibles. Por favor, colocarán en el manual imágenes claritas. No vayan a colocar imágenes borrosas porque yo haré de cuenta que esa imagen está truncada y les bajará los puntos. Recomendaciones. Ojo, no quiero que las recomendaciones pongan en Google recomendaciones para usar Java y copien y peguen lo que encuentran en Google. No, las recomendaciones son en base a los problemas que tuvo para desarrollar el trabajo. Por ejemplo, yo tuve problemas con el uso de objetos porque no entendía el uso de constructores. Mi recomendación, y ahí usted me pone cuál sería su recomendación. Conclusiones. Igual, no quiero que vayan al internet y busquen conclusiones de la programación en Java. Ustedes aquí concluyen lo que aprendieron, no aprendieron, lo que debieron y no debieron hacer cada vez que realizaban o ya sea el proyecto o ya sea los programas que se proponía en clase. Bibliografía. Ustedes van a necesitar de ley referenciar en normas Java. ¿Por qué? Porque los conceptos claves, por ejemplo, de for, while, switch, van a sacarlo de algún lado. No sé de dónde saquen los conceptos, pero yo sé que no los van a colocar todo acuerdo a su criterio. A lo mejor se guían en alguna fuente externa y completan estos conceptos. Por lo tanto, de ley van las normas Java. Además, a pesar que el código les voy a dar en su mayoría yo, ustedes tienen algo que no les voy a dar en clase, que es la impresión del código en consola, también en un archivo plano. Todo esto ustedes tienen que referenciar. Ojo, bibliografía en normas APA. Yo sé que es un poquito tedioso ponerse a leer, ponerse a buscar, pero háganlo. No deje que le baje puntos a este informe solo por normas APA. Hay estudiantes que ya manejan muy bien normas APA. Hay otros que no manejan para nada normas APA
y hay otros estudiantes que lo manejan a medias, como que les falta información. Guíense en el documento que yo les adjunté. Bueno, no, qué pereza. No quieren guiarse en ese documento. Está bien, guíense en otra fuente del internet, pero coloquen las normas APA de forma correcta y completa. Anexos. Usted como anexo va a adjuntarme el enlace del manual de usuario. Usted a la plataforma no va a poder subir el video. Usted tendrá que subir el video en cualquier enlace externo al que yo pueda acceder cuando yo lo necesite. Un ejemplo de esto les tengo aquí. Aquí yo tengo un trabajo de un estudiante. Aquí tengo la tabla de contenido. Aquí lo que el estudiante hizo mal es que dentro de la tabla del contenido me ha mostrado también las imágenes. Por favor, las imágenes tienen que mostrarse en una tabla de ilustraciones, no junto con la tabla de contenido. Cada uno de estos temas que me pone aquí tiene su propio hipervínculo. Por ejemplo, marco teórico. Me va al marco teórico y me explica qué herramientas utiliza. Bueno, el chico era de otro curso, así que con él utilizó SQL y Visual Studio. También me coloca imágenes. Por ejemplo, aquí me dice imagen 2, función para encriptación de la contraseña. A esto me refiero con que coloque imágenes tituladas, es decir, con el título y enumeradas. A estas puede acceder de igual forma desde acá, ¿no? Cada contenido de las tablas, de las ilustraciones, tiene su propio hipervínculo. Bueno, él me pone aquí algunas imágenes. Él desarrollaba aplicaciones de escritorio, me pone imágenes de su programa. Ustedes, como solo tienen la consola, podría colocar la consola con su salida. Y al final, él me pone las conclusiones, las recomendaciones, las bibliografías que él utilizó en formato APA y como anexo me pone el enlace del video. Y esto sería lo que es su presentación del proyecto final. No sé si tengan alguna pregunta. Háganla de una vez, por favor. Inge, yo tengo una pregunta. En la parte que decía que nos indicó el documento donde decía rúbrica, ahí dice en descripción clases con atributos, reseller, constructores y tu screen. ¿Qué se refiere a tu screen? Ya lo vamos a ver, no se preocupen que todo lo que está aquí lo vamos a ver completo en un ejercicio. Tu screen es una forma de mostrar los datos sin utilizar get. Ya lo vamos a ver. Eso les digo. El único código que no les voy a dar es cómo poner los datos de consola en un archivo plano. Todo lo demás ya lo vamos a ver. No se preocupen por eso. ¿Alguna otra pregunta? Les recomiendo que vayan leyendo el documento y si les surge dudas, para que hagan las preguntas respectivas. Tenemos todavía lunes, martes y miércoles. Lunes y martes nos vamos a dedicar de lleno igualmente a programación orientada a objetos y listas. Martes haremos otro ejercicio de lo mismo. Miércoles podríamos seguir viendo listas porque el miércoles tienen su prueba teórica y el día miércoles definiremos cuándo me presentan el proyecto. Insisto, el proyecto es individual. Ahora, cambiando de coles a nabos, yo aquí tenía pendiente una consulta que me había hecho el señor Flores. Y se trata de lo que es el uso de Binary Search. Yo no sé si usted ya consultó por su parte, pero cuando yo les había mostrado este método de Binary Search, se me olvidó contarles algo muy importante. Es que este método se utiliza en una matriz ordenada. Es por eso que cuando el señor Flores ejecutaba ciertos datos me mostraba correctos y otros datos me mostraba incorrectos. Es porque este Binary Search es un método para encontrar elementos en una matriz ordenada. Si la matriz no está ordenada, nos producirá inconvenientes como nos mostraba el señor Flores cuando ejecutaba este método. Eso nada más, señor Flores, con respecto a esto que tenía pendiente. Mil disculpas la demora.
se me había olvidado y usted ya no me hizo acuerdo. Así que intente colocar elementos en el arreglo, elementos ordenados, y saque cada uno de los elementos enviando a la posición. Ese era mi error. Olvidé decirles que el arreglo debe estar ordenado. Ok, he quitado este pendiente, he quitado este otro pendiente. Y ahora les voy a preguntar, cuéntenme, ¿cómo les fue con la actividad del día de ayer? ¿Quién de ustedes utilizó constructores para la actividad del día de ayer? Constructores, getter setters, ¿quién los utilizó? ¿Nadie utilizó constructores? ¿Solo hicieron con funciones? Yo utilicé una vez. Ok, tenemos casos de que ya han utilizado constructores. ¿Y los demás? ¿Utilizaron métodos únicamente? ¿No Yo enviaron también datos utilicé por constructores? Ok. Yo sí, pero ¿Y ya tienen claro o desearían realizar la actividad con constructores? Yo opiné que quede realizar la actividad con constructores. Las revisamos la actividad. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a realizar con ustedes la actividad número 3. Si usted cree que su actividad está bien realizada, lo que subió en el EVA, la deja. Si usted cree que su actividad no está muy bien realizada, reemplaza lo que tiene en el EVA por lo que vamos a hacer hoy. ¿Sí? Así que por favor, vamos a revisar la actividad 3 y en lo posible sigan la programación conmigo. Y si ustedes creen necesario, al final de la clase, suban lo que vamos a hacer hoy a la actividad número 3, reemplazando el archivo actual. Solo si creen que es necesario. En su caso, señorita Villavicencio y señora Arequipa, si ya realizaron las actividades con constructores y no lo creen necesario, pueden dejar ese mismo archivo y no reemplazarlo. Entonces, por favor, abramos el IDE NetBeans. En la parte donde tengo el paquete PO, voy a crear dos clasecitas. A uno le voy a llamar operaciones aritméticas. Y a la otra clase le voy a llamar ejecutable operaciones. Voy a proceder a borrar estos mensajitos. E inicialmente nos vamos a dirigir a la clase operaciones aritméticas. En esta clase yo voy a crear o a declarar los atributos, también conocidos como características o también conocidos como variables de instancia. Así se los conoce, atributos, características o variables de instancia de la clase. Como ya utilizamos lo que es encapsulación para proteger los datos e ocultar información, utilizo la palabra reservada private, el tipo de dato y vamos a ver en qué consistía la actividad. Un programa con un menú, ejecutar varias veces, operaciones. Ok. Aquí voy a declarar una variable de tipo string. Esto no está, pero trabajemos con esto también. Estudiante y materia. Esto no le pedía, ¿no? Pero lo vamos a implementar aquí para utilizar otro tipo de dato. Y también voy a utilizar un private doble y me dice que los datos que yo ingreso debo almacenarlos en un arreglo y para calcular la suma, resta, operaciones demás, yo utilice dicho arreglo. Por lo tanto, yo aquí voy a colocar valores y voy a indicarle que este es un arreglo de tipo doble. Tengo entonces dos variables de tipo string, estudiante y materia, y un arreglo de tipo doble. A este arreglo le he colocado el nombre de valores y lo identifico por los corchetes. Ahora lo que voy a hacer es, cuando yo utilizo private,
es necesario utilizar los métodos get y set. Recordarán que get es para recuperar información y set es para asignar valores o información. La generación de los get y set lo puedo hacer mediante la ayuda del IDE. ¿Cómo lo hago? Clic derecho, Insert Code, la opción Getter and Setter. Necesito todas estas variables, por lo tanto, Select All, Generate. Y vemos que se ha generado de forma automática un get y un set para cada uno de los atributos que yo seleccioné. Tenemos estudiante, materia y también valores. Ustedes pueden ver que valores es un arreglo y se colocan métodos get y set de tipo arreglo. Aquí los tenemos, ¿no? Adicional, vamos a crear los métodos que definen el comportamiento o la acción a realizar. ¿A qué me refiero con esto? A todo lo que es método sumar, restar, multiplicar, etc. Vamos a colocar aquí sumar. Vamos a empezar con lo básico. Voy a colocar public. Voy a hacer una función que no retorne valor y le voy a colocar sumar. Abro, cierro paréntesis, abro, cierro llaves. Y dentro de las llaves yo defino la acción que voy a realizar. Aquí voy a colocarle doble y voy a declarar una variable resultado. Resultado. Esto constituye una variable local a nivel del método sumar. Y también la voy a inicializar con 0 porque voy a utilizar un bucle. Yo en el constructor voy a enviar todo el arreglo con los 3 o 2 valores según me pide el enunciado. Por lo tanto, ustedes recordarán que para utilizar los arreglos, nosotros necesitamos un bucle para recorrer. Y la condición la cambio por la longitud de mi arreglo valores. Punto length. Esto me sirve para tomar el valor, o el tamaño más bien dicho, de este arreglo. Ustedes ven que aquí el arreglo únicamente está declarado. Todavía no lo inicialicé, todavía no le coloqué un tamaño. Pero yo ya puedo acceder a este. Dentro de esto voy a colocar en la variable que acabo de declarar, que se llama resultado. Voy a colocarle resultado. Y bueno, pues esta operación hemos ya realizado en casos anteriores. Coloco la suma de los elementos del arreglo. Y como recordarán, los arreglos están dados por la posición, que en este caso lo representa el contador i. Como es un método sin retorno, de una vez voy a indicarle cuál es el resultado que yo obtuve. Y le coloco el resultado de la suma es, y aquí voy a colocar mi variable resultado, que es donde a la final se almacena la suma de los datos que yo envíe como vector. Ustedes dirán, profe, pero si usted quiere sumar, según el enunciado, 3 datos que están dados en un vector, ¿por qué la función no tiene parámetros? Esto es porque al momento de crear el objeto, de una vez voy a darle el tamaño del arreglo. Esto lo vamos a hacer desde la clase principal main. Por eso, esta función no tiene parámetros. Lee directamente el atributo de la clase que se llama valores. ¿Estamos hasta ahí? Continuemos con lo que es la función
para sumar. Public void, para la función restar, perdón, la de sumar ya la tenemos. De igual forma, aquí yo no voy a utilizar datos en la función, sino que voy a asignar estos datos mediante constructores o mediante set. Voy a declarar de igual manera una variable de tipo doble y voy a realizar la resta y aquí le voy a cambiar, le voy a colocar valores punto length y acá en lugar de realizar la suma voy a realizar la resta. Resta es igual a resta y voy a tomar en este caso menos valores, ¿dónde está? Aquí yo tendría ya, a ver, me sale un error. Como yo estoy utilizando esta variable dentro de un bucle, es necesario que la inicialice, como en el caso de la suma. Ahora, cuando yo dejo de esta forma los valores, yo puedo enviar, por ejemplo, datos como 4 menos 9. Esto provoca que me devuelva números negativos. Yo necesito que usted transforme esto a números positivos, es decir, utilizando el valor absoluto. Para esto, incluyo la librería Math y yo tengo esta opción, Apps. Esto me permite mostrar valores absolutos para que no se vean datos negativos. Finalmente, coloco el system y pongo el resultado de la resta es y concateno con lo que es mi variable resta. Y tenemos ya otra función que es restar. Déjenme ver aquí cómo era. Suma, resta y multiplicación con 3 datos ingresados por teclados y pasados como arreglo. Me falta la función de multiplicar. Realizamos prácticamente la misma acción. Aquí voy a colocar public void multiplicar, abro, cierro llaves y dentro de las llaves yo coloco la acción que quiero que realice esta función. Nuevamente voy a tomar un valor, le voy a decir resultado. Como es una variable que voy a utilizar dentro de un bucle, yo necesito inicializarla, pero para multiplicar lo voy a inicializar en 1, porque recordarán que todo número multiplicado para 0 me da 0. Luego de esto procedo a hacer el for, cambio la condición por valores.length y acá le coloco a mi variable resultado por los elementos del arreglo conforme va tomando la posición. Ojo, aquí, insisto, debemos inicializarle en 1, porque si lo iniciamos en 0, sería 0 por el valor del arreglo y me daría resultados de 0 y 0 y 0. Y tenemos ya el primer punto, que son las funciones para suma, resta y multiplicación con valores ingresados en un arreglo. Vamos con estas funciones. Voy a declarar la función public. Aquí vamos a retornar valores. Para eso le coloco el tipo de dato que va a retornar la función y aquí le voy a colocar dividir. Abro, cierro paréntesis, abre, cierro llaves. Por el momento me da un error porque si yo digo que la función tiene un tipo de dato a devolver, necesito la palabra reservada return. Y vamos a hacer la división doble. Resultado es igual. Aquí como solamente tengo 2 valores, la división ni siquiera necesita un for. Simplemente le digo que el valor de la posición 0 dividido para el valor de la posición 1.
Acá yo necesitaba un for porque son 3 valores los que voy a ingresar. Acá el enunciado me dice que yo voy a ingresar 2 valores mediante un vector, así que simplemente juego con los 2 valores de este vector, la posición 0 y la posición 1. Finalmente, coloco la palabra reservada return con el resultado enviado. Lo mismo vamos a hacer para el módulo y la potencia. Es más, me voy a copiar esta función, voy a cambiarle el nombre. Aquí le voy a cambiar el signo, le voy a colocar el signo de módulo y ya estaría nuestra función para módulo. También me pedía que saque la potencia. Aquí voy a realizar lo siguiente. Voy a copiar la misma función, voy a cambiarle el nombre y aquí para la potencia voy a utilizar la librería mat. Voy primero a encerrar esto en paréntesis y antes de los paréntesis utilizaré la librería mat.pow que me sirve para la potencia. Y ya tendríamos aquí la potencia. Aquí no sería división, sino más bien una coma separando el valor de la base del valor del exponente. Y tenemos ya las 3 funciones para sumar, multiplicar y dividir que no retornan valores y 3 funciones para dividir, modular y potenciar que sí retornan valores. Como ustedes ven, la teoría se aplica de la misma forma, ya sea en programación orientada a objetos o en programación estructurada. Los conceptos y su uso son exactamente los mismos. Entonces ahora vamos a programar lo que es la clase ejecutable operaciones. Y a ver, aquí nos falta algo, disculpen. Aquí nos falta el constructor. Como yo quiero utilizar programación orientada a objetos con constructores, voy a crear el constructor. Me voy a Insert Code, Constructor y voy a crear un constructor vacío. Ustedes notan que el constructor tiene el mismo nombre de la clase. Mi clase se llama operaciones, y escrito mal, aritméticas he puesto yo. Este mismo nombre tiene el constructor, mal escrito y todo, es el mismo. Voy a construir o voy a crear también un constructor para lo que es el arreglo. Les decía que los datos ya no envío aquí mediante parámetro de la función, sino que voy a enviar el dato en el constructor. Por lo tanto, voy a necesitar un constructor con el dato de valores. Materia y estudiante no lo voy a crear, pero sí con el arreglo. Y vemos que tenemos un constructor vacío y un constructor con un parámetro que es el arreglo. ¿Cómo identifico el arreglo? Por los corchetes que están aquí colocados. Dentro del constructor yo veo que utilizo this.valores, es decir, que lo que yo envíe en el constructor se va a colocar como característica en mi atributo valores. De ahí que yo puedo utilizar valores o getValores. La pregunta que hacía su compañera. Aquí nos ha colocado por defecto el nombre de valores. Yo aquí le puedo cambiar y llamarlo datos, por ejemplo. Acá hago referencia a la característica y en la parte derecha a lo que envío mediante el constructor. Recuerden por favor que la palabra reservada this hace referencia a los atributos de la clase. ¿Y qué estoy diciendo? Ya, lo que envías en el constructor, colócalo en el atributo de la clase llamada valores.
Una vez que yo coloco datos aquí, yo puedo acceder a estos mediante los métodos habituales get o getters. Ya, ahora sí, como ya tenemos los constructores, por favor, dirijámonos a la clase ejecutable operaciones. Esta va a ser mi clase que contiene el método principal main. Voy a colocarle aquí un public static void main. Este es el método principal. Para este ejercicio yo voy a necesitar ingresar datos por teclado. Vamos a declarar los datos a nivel de clase, ya no solamente a nivel de método. ¿Cómo hacíamos nosotros para llamar a la clase scanner a nivel de método? Colocamos scanner, le doy el nombre a la clase, es igual a new scanner, y dentro de esto yo le coloco system.in. Así nosotros utilizamos lo que es la clase scanner dentro del método principal main. Lo mismo hacemos con la clase decimal format para dar formato en decimales a nuestros valores resultantes. Ahora, yo quiero utilizar la clase scanner ya no solo a nivel de un método, sino a nivel de toda mi clase. Esta clase ya está definida por Java, así que no tiene sentido convertirla en un objeto, sino más bien vamos a utilizarla como un método o una clase propia de ejecutable operaciones. ¿Cómo hago esto? Empleando static. Le estoy diciendo, scanner no es un objeto, es una clase que forma parte de ejecutable operaciones. Coloco la palabra reservada static y yo voy a poder hacer uso de esta clase, ya sea dentro del método principal o dentro de cualquier otro método que yo tenga en esta clase ejecutable operaciones. Si usted no coloca la palabra reservada static, va a tener problemas de compilación. No va a leer esta clasecita de acá. Y lo mismo les decía para cuando utilizan decimal format. Vamos a realizar algunas funciones. Ya tenemos las funciones propias de la clase operaciones de aritmética. Vamos a realizar más funciones en esta clase ejecutable operaciones. Por ejemplo, coloquémosle static void, ingresar datos. Abro, cierro paréntesis. Dentro de ingresar datos, yo voy a llamar a toda mi clase. Mi clase se llama operaciones de aritmética y le vamos a dar un nombre, podría ser clase. Entonces, operaciones aritméticas, clase. ¿Qué es lo que estoy enviando aquí? Todo el objeto. Si yo aquí coloco clase punto, puedo ver que tengo acceso a dividir, get estudiante, get materia, get valores, modular, multiplicar y bueno, todos los elementos que están en la clase operaciones aritméticas. Es decir, que este es un método sin retorno cuyo parámetro de entrada es un objeto. Mi objeto es operaciones aritméticas, que he escrito mal. Dentro de esta funcioncita vamos a mostrar datos para que el usuario ingrese ciertos valores. Por ejemplo, voy a mostrarle system.outprintln y voy a colocar ingrese el nombre del estudiante. Y aquí voy a colocar solamente un print y voy a ingresar el dato del estudiante. Pero ya no voy a depositarlo directamente en la variable, sino en el atributo de este objeto. Por lo tanto, coloco clase punto. Para yo agregar datos, utilizo set
en este caso estudiante, y coloco cs.next. A diferencia de los ejercicios de ayer, ahora ya ingresamos datos por teclado. Por eso, dependiendo del tipo de dato que yo voy a ingresar, coloco el nombre de la clase y el tipo de dato. También vamos a ingresar el nombre de la materia. Voy a colocarle System. Ingrese el nombre de la materia. Igualmente voy a utilizar solo un print y no lo voy a almacenar al dato en una variable común y corriente, sino en una variable de instancia del objeto clase, de la clase, valga la redundancia, operaciones aritméticas. Por lo tanto, coloco clase.set materia y asigno un cs.next porque es un dato de tipo string lo que voy a ingresar. Y tenemos en esta parte un método sin retorno cuyo parámetro es un objeto y voy ingresando los datos que ingreso por teclado en su atributo estudiante. Ojo, este es mi objeto y este es el atributo para ingresar datos en el objeto. ¿Estamos hasta ahí? Un ratito. Ok. Continuemos, por favor. Vamos a realizar una función para imprimir los datos. Voy a colocar static void, abro, cierro paréntesis, abro, cierro llaves. Y aquí voy nuevamente a utilizar un parámetro de tipo objeto. Este se va a llamar operaciones aritméticas y usted le puede dar el nombre que crea conveniente. Yo le voy a decir objeto. Vamos también a colocar, aquí me olvidé el nombre, impresión, a ver, imprimir, ¿qué es? Imprimir datos. Ya. Esta es una función sin retorno cuyo parámetro, al igual que la función anterior, es un objeto. Aquí yo quiero imprimir los datos. Por lo tanto, voy a colocar un system y voy a colocar \materia y voy a concatenar con los valores que yo ya asigné a la clase, a las características de la clase. Pongo aquí objeto, punto, para recuperar datos, yo necesito el get. Voy a recuperar el dato de la materia y también el dato del estudiante. Coloco objeto, punto get, estudiante. En la primera función yo ingresé datos mediante un set y en esta función yo imprimo los datos, recupero los datos del objeto mediante el get. Y voy a realizar una última función para mostrar el menú. Voy a colocarle static void menú. Es más, el nombre correcto sería mostrar menú. Y aquí simplemente voy a colocar un system indicando todas las opciones que yo tengo del menú. \t, \n, menú. Vamos a tener ¿cuántas operaciones eran? 6 operaciones. Así que voy a colocar 6 mensajes con system. Voy a decirle a suma 3, 4, 5, 6. Voy a decirle b, c, d,
E y F. Voy a colocarle suma, resta, multiplicación, división, módulo y potencia. Me gustaría que usted a este método lo transforme en un método con retorno. Transformar a un método con retorno. Aquí yo tengo únicamente el método sin retorno. Muestro los datos y listo. Necesito que modifique este método a un método con retorno. Para eso, usted aquí tendrá que colocar el tipo de dato que va a devolver, pedir el ingreso de la opción del usuario por teclado y dependiendo lo que ingrese, llevarse al método principal una de estas opciones. Vamos a programar lo que es el método principal main. Nosotros vamos a utilizar para esto un try, una repetición de programa y varias opciones que ya hemos visto en clases anteriores. Dentro del método principal, lo primero que voy a hacer es declarar una variable de tipo string y le voy a decir opción menú. Voy a declarar también otra variable de tipo string para la repetición del programa. Como yo ingreso datos por teclado, soy susceptible a que se produzcan excepciones. Para esto, yo controlo las excepciones o errores de ejecución con un try catch. Coloco el try y también el catch. Dentro del catch, para el catch, abro, cierro paréntesis, abro, cierro llavecitas. Dentro del paréntesis del catch, coloco la palabra reservada exception. Coloco un alias y envío el mensajito dentro del catch. Puede decir excepción y concateno con getMessage para que me dé al menos una idea de que estoy realizando una excepción, o sea, producido una excepción. ¿Dónde está? ex.getMessage. También yo necesito que esta opción se repita mientras el usuario lo considere conveniente. Por lo tanto, voy a subir esta llavecita. Por lo tanto, dentro del try catch voy a colocar el do while para la repetición del programa. Antes del do while voy a utilizar una opción de tipo string para preguntarle al usuario si desea continuar con el programa. Coloco un system y le pregunto al usuario si desea continuar con la ejecución del programa. Y le voy a especificar que presione S si es que desea realizarlo. Como ya le pregunté al usuario, voy a almacenar su respuesta en OP. Y voy a leer lo que ingresa desde el teclado. .next. De una vez voy a transformar esto, ya sea con su lower o con su upper, para no tener problemas en el ingreso de mayúsculas o minúsculas. En este caso utilizo to lower y realizo la comparación dentro del while. op.equals y como es to lower lo que utilicé, coloco la S minúscula. Tengo aquí ya la estructura general del uso del control de excepciones, un try catch, y de la repetición del programa con un do while. Tengo además 6 casos. Para esto ustedes pueden utilizar la típica, if, else o switch. Aquí vamos a utilizar el switch.
que me parece más conveniente y menos código que un if-else. La variable que voy a evaluar y abro, cierro paréntesis del switch. Perdón, llaves del switch. Dentro de los paréntesis coloco la variable que yo voy a evaluar, en este caso opción menú. Y dentro de las llavecitas del switch voy a colocar los casos. Por ejemplo, caso A es un string y lo voy a colocar así. Esto es para la suma. Aquí voy a colocar un mensaje diciéndole la opción seleccionada es suma. Y no debemos olvidarnos del break, de lo contrario sigue leyendo los casos por delante. Vamos a tener también el caso B. La opción seleccionada es resta y así todos los demás casos. Vamos a dejar creando todos los casos. Caso C, la opción seleccionada es multiplicación. D, la opción seleccionada es división. E, a ver, aquí sería módulo y finalmente la F, que sería potencia. Voy a alinear esto y tenemos ya los casos que yo tengo disponibles en el menú. Ahora, ¿qué pasa si el usuario no ingresa ninguna de estas letras? Yo debería colocar aquí un default e indicarle al usuario que la opción que seleccionó no existe. Inválida. Y coloco el break. ¿Para qué esta parte? Recuerde que usted está pidiendo opciones mediante teclado. Si el usuario no ingresa letras, producirá una excepción. Si el usuario ingresa letras que no corresponden a los casos, le dirá, hey, la opción seleccionada es inválida, no existe, no está disponible. El mensaje que usted crea conveniente. La cosa es avisarle que su opción no existe. ¿Estamos hasta ahí, señores, señoritas? Continuemos entonces. Aquí yo tengo un error. Me dice que opción menú no existe. Y efectivamente es así, porque aún no programo el contenido de esta variable. Para eso vamos a colocar ciertas líneas de código antes de mi opción menú, antes de lo que es el switch. Vamos después del do, primero a llamar el menú. Porque si yo ejecuto esto, no me va a aparecer nada. Yo necesito mostrar el menú. Luego, yo necesito indicarle al usuario que escoja una de las características que yo tengo disponibles en el menú. Voy a colocar un system y voy a decirle \n, seleccione una de las opciones del menú. Aquí voy a colocar solo un print, no un println, y voy a retomar o a recoger el dato que ingrese el usuario en mi variable opciones menú. En este caso yo les pido que escoja entre A, B, C, D, E, F. Por lo tanto, el dato que yo ingreso es de tipo string.
Para no tener complicaciones en si ingreso mayúsculas o minúsculas, yo aquí coloqué los casos con mayúscula, por lo tanto utilizo to uppercase. No importa si yo ingrese minúsculas, esto lo transforma a mayúsculas y comparo con los casos que tengo disponibles dentro del switch. Ahora, el enunciado me decía que si yo escojo suma, resta o multiplicación, ingrese 3 números por teclado. Vamos a realizar esto o la comparación de esto. Si yo escojo cualquiera de estas opciones, tendré que ingresar 3 números. De lo contrario, solamente 2. Vamos aquí a colocar un if. Abro, cierro paréntesis, abre, cierro llaves. Y aquí voy a colocar opción menú, punto equals, es A. En este caso, suma, resta, multiplicación sería ABC. Tengo que comparar esto para A, B y C. Voy a copiarle esto y cambiar el dato. Y tengo la comparación. Si yo escojo las 3 primeras opciones, voy a ingresar un total de 3 valores. Y aquí yo necesito declarar un arreglo. ¿Estamos hasta ahí, señores y señoritas? Entonces decía que si yo escojo cualquiera de estas opciones, yo debo ingresar 3 datos en un arreglo. Por lo tanto, necesito declarar un arreglo y aquí darle el tamaño. Vamos a declarar un arreglo a nivel de método main. Por favor, nos dirigimos antes del try y declaramos un arreglo. Como las operaciones pueden hacerse con datos de tipo doble, voy a colocarle doble, operaciones, abro, cierro corchetes, es igual e inicializo mi arreglo con abro y cierro llaves. Es decir, le estoy inicializando un arreglo vacío. Como ustedes se dan cuenta, este arreglo va a poderse utilizar en cualquiera de los casos dentro del main. Por lo tanto, yo necesito inicializar el arreglo. El problema es que yo no sé si va a tener un tamaño de 2 o 3 elementos. Por eso lo dejo así. Por el momento está vacío. Cuando yo ya conozco el tamaño que va a tomar el arreglo, yo hago lo siguiente. Operaciones es igual a new, el tipo de dato y el tamaño del arreglo, que en este caso es de 3. ¿Por qué 3? Porque recuerden que para estos literales específicos yo necesito ingresar 3 datos por teclado. Una vez que yo defino el tamaño de mi arreglo, procedo a ingresar los datos. Para esto yo necesito utilizar un bucle. Y aquí en la condición le cambio a operaciones.length. Dentro del bucle muestro un mensaje para decirle que ingrese el elemento al usuario. Voy a colocar ingrese el valor. Voy a colocarle aquí i más 1 porque no quiero que muestre desde el 0. Y voy a concatenar con unos 2 puntitos. Para esto no voy a utilizar el print ln. Y luego de mostrar el mensaje voy a proceder a ingresar los elementos en este arreglo. Operaciones y es igual al nombre de mi clase scanner.nextDoble, que es el tipo de dato que va a almacenar este arreglo. Aquí yo ya tengo la identificación de cuántos elementos voy a ingresar. Con este if, como son 3 elementos, inicializo el tamaño del arreglo en 3 e ingreso ese número de elementos. Aquí le coloco i más 1 porque no quiero que me muestre las posiciones desde 0, sino más bien desde 1.
es donde termina el if, voy a colocar un else if. En caso de que yo escoja las otras opciones que tengo disponibles. Voy a copiarme esto de acá arriba. A ver, aquí termino mi if. Aquí abro y cierro mi if. Ya. Aquí voy a comparar las opciones D, E y F. Y usted va a colocar el código correspondiente. Si yo ya digo que con A, B y C hago estas instrucciones, ¿qué instrucciones debería hacer en caso de D, E y F? Inicializar mi arreglo en 2 y el ingreso de datos de acuerdo al tamaño que yo asigno aquí. Caso contrario, voy a colocar un mensaje de opción inválida. ¿Por qué hago doble validación? Si usted se da cuenta, en el switch yo ya coloqué un default diciéndole que la opción es inválida. Y aquí voy a colocar el mismo mensaje diciéndole que la opción seleccionada es inválida. ¿Por qué hago doble validación? Porque yo necesito conocer qué opción escojo para darle un tamaño. Y si yo aquí escojo una letra que no existe, va a seguir las opciones, sin embargo los datos van a estar equivocados. Y la idea es que si yo ingreso un dato equivocado, no tiene por qué seguir ejecutándose el programa. Por eso, en este caso, le coloco el break. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a llamar a mi clase, convertirla en objeto y enviar mediante constructor este arreglo operaciones. Para eso, nosotros, aquí voy a colocar primero un mensaje. Llamo la clase, la convierto en objeto, y envío el arreglo como parámetro en el constructor. La clase se llama operaciones aritméticas. Voy a darle un nombre, le voy a decir objeto OP, objeto arit, porque objeto OP era doble O. Bueno, y la voy a inicializar new, el nombre de la clase que es operaciones aritméticas, y en el constructor yo voy a enviar el parámetro que me pida. Yo creé dos constructores, uno vacío y uno solicitando un arreglo de tipo doble. Por el momento vamos a utilizar el constructor utilizando el arreglo de tipo doble. Por lo tanto, yo envío mi arreglo que se llama operaciones. Y luego le voy a llamar a la función ingresar datos y voy a enviar mi objeto. Ingresar datos, ¿qué es lo que tiene? La solicitud de que ingrese los parámetros de nombre y estudiante en mi objeto. Como ya en esta función coloco el nombre y la materia, ya queda esto grabado en mi objeto, que se llama objeto arit, en el método principal. Luego voy a tener que programar cada uno de los casos que yo he colocado dentro del switch. Pero para esto únicamente voy a colocar la función impresión de datos que me pide que le envíe como parámetro el objeto, por eso le envío el objeto, y también voy a decir objeto arit punto sumar, que es la función que yo declaré en la otra clase, y tendríamos ya la impresión de los datos que yo ingresé en el arreglo
y también el objeto que llama a la función sumar. La función sumar es una sin retorno, por lo tanto, del lado de la función ya imprime el dato resultante. Haríamos lo mismo con todos y cada uno de las demás operaciones que nosotros tenemos asignadas. Vamos por la operación de módulo o división. La operación de división es un dato de tipo con retorno, es una función con retorno. Aquí de igual forma yo voy a pedir imprimir los datos que ingresé en el arreglo, enviándole el objeto, y también voy a colocar la respuesta a la división. Para eso aquí yo podría colocar el resultado de la división es, y concatenar lo que es mi objeto con lo que es donde está mi función. Y tenemos ya dos ejemplos. Esta función sin retorno y acá una función con retorno. Recuerden que en las funciones con retorno yo tengo almacenado el resultado. Por lo tanto, este resultado yo debo o almacenarlo en una variable y luego imprimirlo, o imprimirlo de esta forma. ¿Qué más? Módulo o modular también es una operación sin retorno. Vamos aquí a colocar imprimir datos porque quiero ver qué datos ingresé yo. Envío el objeto y en este caso voy a declarar una variable de tipo doble. Le voy a decir módulo es igual al objeto punto modular. En este caso yo almacené el resultado de mi función en la variable módulo. Y lo siguiente que voy a hacer es imprimir ese resultado. Voy a decirle módulo y acá a cambiarle el mensaje. El resultado del módulo o del residuo es lo que tiene mi variable módulo. Y tenemos ya la llamada a algunas funciones y parámetros del objeto. Vamos a probar qué es lo que está haciendo por el momento este ejercicio. Solamente tengo programada la opción A. Recuerden que aquí primero yo asigno un valor dependiendo de si es A, B o C. Y acá solo programé A. Vamos a programar B también, ¿ya? Voy a copiarme esta parte. Y aquí simplemente llamar a restar. Y listo. Vamos a ejecutar de modo que A o B se cumplan. Las demás opciones no puedo probar porque falta completar el if. Ejecuto y vamos a ver qué errores nos da. Aquí lo primero que debo hacer es ver si las opciones están validadas. Me dice que seleccione una de las opciones y me da A, B, C, D. Voy a ingresar, por ejemplo, la J. Opción seleccionada inválida, es decir, que llegó hasta aquí y me botó del programa. Si yo no hago que me bote del programa, veamos qué pasa. Vamos probando. Vuelvo a ejecutar, vuelvo a seleccionar una opción inválida y me dice, opción seleccionada inválida, ingresa el nombre del estudiante. Si ven el por qué coloco else. De lo contrario, yo ya ingresé una opción errada y aún así me pide que ingrese el nombre del estudiante.
Una vez que yo ingreso un dato incorrecto, insisto, el programa no debería seguir ejecutándose. Aquí no tiene sentido yo ingresar el nombre, la materia, si a la final la J no existe y no va a realizarse. Mire, opción seleccionada inválida y si deseo continuar. Una vez que detecto una opción inválida, el programa debe detenerse. Por eso aquí le había colocado este break. Ah, ya, no hay selecciones válidas, entonces sal del programa. Ustedes también podrían optar por, no sé, un do while, un while, depende de la lógica de programación que usted quiera manejar. Ahora voy a ejecutar el programa nuevamente y le voy a decir que realice la opción de suma, que es la que yo tengo disponible. Ingrese el valor 1, ingrese el valor 2 e ingreso el valor 3. Ingrese el nombre del estudiante, es decir, empieza a llamar la función. Mire, aquí cuando yo hago el if, comparo si una de estas opciones está disponible. Independiente de cualquiera de las tres opciones que yo escoja, debo ingresar 3 valores. Ingreso estos 3 valores. Luego me voy a la parte de acá, compara la opción que yo seleccioné y, antes del switch, ingresa a esta función. Ingresar datos. En esta función ingresar datos me pide el ingreso del estudiante y también me pide el ingreso de la materia. Fundamentos voy a colocarle. Luego de realizar esta función, ahora sí ingreso al switch. Como yo escogí la opción A, me dice, la opción seleccionada es suma y me muestra los datos del objeto. Me muestra materia fundamentos, estudiante Isabel y el resultado de la suma es 21. Si ustedes se dan cuenta, voy llamando la función, ejecuta la acción de la función y regresa. Luego se encuentra con otra función, ejecuta la acción de la función y regresa. Ya se encontró con break, así que va a la última línea a preguntarme si deseo que el programa se siga ejecutando. Voy a decirle que sí, voy a ingresar la letra, voy a decirle que ahora ejecute la B. Igual, va a entrar en esta validación de aquí, A, B o C, voy a seleccionar B. Para cualquiera de las opciones me pide, insisto, ingresar 3 datos. Aquí vamos a colocar, por ejemplo, esto de acá. Una vez que yo ingreso los datos, me pide también ingresar los datos en estudiante y nombre de la materia. Por eso me sale el mensaje acá. ISA, progra. Luego me voy al switch. Lo primero que hace es imprimir los datos. En esta función ustedes recordarán que recuperamos los datos de la materia y del estudiante. Y luego me dice, ¿dónde estoy? Me dice que realice la operación restar. Y esto es lo que hace el programa a modo general. Ahora, lo que yo les voy a pedir a ustedes es que aquí, antes de mostrar, antes de mostrar esto de materia, programa, estudiante y resultado, me muestre los valores que yo ingresé. Ah, profe, pero si aquí se ven los valores. Sí, yo aquí estoy ingresando valores. Yo aquí, antes de mostrar la materia y el nombre del estudiante, me gustaría que me diga algo como valores ingresados en el arreglo, para yo poder verificar sin ir muy arriba si los valores son correctos. En este caso, 6 menos 2, 4. 4 menos 9, 5. Ah, ya. Pero yo quiero que asomen aquí mismo los valores que yo ingresé en el arreglo. Adicional, necesito que usted valide cuándo es la suma, cuándo es la multiplicación y cuándo es la división. Para la multiplicación,
usted tendría que validar las típicas que ya hicieron incluso en un ejercicio anterior. No números de 0. Para la división, de igual forma, no números de 0. Voy a colocarle aquícito. ¿Y qué más? Para el módulo, nosotros deberíamos controlar que el dividendo sea mayor que el divisor. De las validaciones que les estoy pidiendo, esta es la que aún no se ha realizado. Y así ustedes ya tendrían completo el ejercicio. Aquí ustedes ven, solo se trata de imprimir datos y llamar a la función. Ahora, ¿cuál es el reto? Validar los números que no sean ceros para la multiplicación. Validar que en la división el segundo dato no sea 0. Y en el módulo que el dividendo sea mayor que el divisor. ¿Dónde podríamos realizar la validación, señores y señoritas? Ya, en el main. Estoy dentro del main. Dentro del main, por más que traté de economizar código, veo que tengo algunas instrucciones. ¿En qué parte del main debería validar esto? Recuerde que usted está ingresando datos por teclado y almacenándolos en un arreglo. Entonces, ¿dónde debería yo realizar las respectivas validaciones? En donde ponemos datos en un arreglo. Perfecto. Las validaciones debería colocarlas aquí, antes de ingresar el dato en el arreglo. Es decir, ingresa el valor. Yo ingreso un valor cualquiera, comparo si es una división o multiplicación lo que estoy haciendo, decirle, hey, el 0 no es válido. En el caso del módulo, comparo que si yo estoy escogiendo la opción de módulo, el primer dato sea mayor que el segundo dato. Una de las opciones, y por la que yo optaría, es validar aquí, antes de ingresar el dato en el arreglo. Yo validaría aquí. Si a usted se le ocurre otra idea, bienvenida sea. Haga volar su imaginación. Son las 12:02. El ejercicio está prácticamente concluido. ¿Qué es lo que le falta? Validar lo que le pido en la parte inferior. En el caso de la resta, no hay nada que hacer. En el caso de la suma, tampoco hay nada que hacer. Más bien, los casos se dan en la multiplicación, en la división y en el módulo, de modo que el dividendo sea mayor que el divisor. Estas tres validaciones ustedes deberían realizarlas antes de ingresar los datos en el arreglo. Otra cosa adicional que le pido es mostrar los valores que ingresé. Dentro del if, usted ya ingresa valores. Cuando selecciona la operación a realizar, me gustaría que muestre los valores que ingresó. Esto en todos los casos. En este también. Primero me muestra los valores que ingresó y luego los datos que yo ingresé para determinado objeto. Y otro cambio que le pedí realizar es aquí en el menú. Este es un método con retorno. Perdón, este es un método sin retorno. Me gustaría que lo transforme a un método con retorno. Al ser un método con retorno, ustedes dentro de la función debería ya preguntarle al usuario y almacenar su respuesta en una variable. Esta variable la tendría que retornar acá y depende a eso realizar las demás operaciones. Esto les queda como trabajo. Insisto, si usted realizó el ejercicio algo parecido, no les pido que hayan hecho esto y esto y esto, pero sí, el uso de objetos, métodos get, set y constructores puede dejar la misma actividad. Pero si usted no utilizó constructores, métodos get y set, complete este ejercicio y súbalo a la plataforma.
Les voy a dar hasta medianoche del día de hoy para hacer esa actividad. Pero ojo, el programa, como les digo, está prácticamente concluido. Lo que les falta hacer es pequeñas validaciones que ya han realizado en tareas anteriores y una que otra modificación. Si usted no realiza las modificaciones que yo le solicito, yo le voy a colocar una calificación de 3, de 5, porque me hace entender que ni siquiera intentó hacer las modificaciones. Ahora, si yo veo que intentó, ahí sí la nota irá subiendo, porque la idea, como les digo, no es solamente que copien el código, sino que lo entiendan y en este caso que realicen las modificaciones que yo solicito. ¿Por qué les digo esto? Hay muchos estudiantes que me suben la actividad tal y cual yo la dejo, con todo y comentarios, con todo y enunciados. La dejan totalmente igual, ni siquiera intentan hacer los cambios. Por lo tanto, si usted no hace los cambios, su calificación será de 5, ya por el esfuerzo de haber copiado el código. Si usted realiza los cambios, dependiendo cuáles realice, su calificación irá subiendo. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. Dije que tocaba cambiar. A ver, les voy a repetir lo que hay que cambiar, yendo desde el principio. Al inicio, el menú está en un método sin retorno. Usted debe transformar a un método con retorno. Primer cambio. Segundo cambio, validar los datos en caso de multiplicación, división y módulo. Sería segundo cambio. Tercer cambio, que no es cambio, sino más bien completar, esto de if-else. Aquí yo coloqué en caso de que los elementos sean 3, aquí ustedes deben colocar en caso de que los elementos a ingresar sean 2. Tercer cambio. Cuarto cambio, mostrar los datos que ingresé en el arreglo. Y eso sería todo, creo yo. Sí, eso sería todo. Son 4 cambios que deben realizar en total. ¿Alguna otra pregunta? Ok, ¿alguna otra pregunta con respecto a la actividad que deben hacer? Luego procedo a que me compartan pantalla. Una pregunta, Inge. No la escuché muy claro porque se me cortó en lo que hay que validar de la suma, resta y multiplicación. Ya. En la suma y en la resta no hay que hacer nada. La resta ya está con valor absoluto. En la multiplicación usted debe validar que no ingrese números de 0. Porque toda multiplicación para 0 es 0. Entonces aquí valide que no ingrese ceros. En la división, que el segundo, en la división valide que el segundo número no sea 0. Y en el módulo, que el dividendo sea mayor que el divisor. Estas validaciones, como su compañero ya lo dijo, deberían, o se sugiere que lo hagan a lo que ingresan los datos o antes de ingresar los datos en el arreglo. Estas 3 validaciones equivalen a un cambio, ¿no? ¿Alguna otra pregunta con respecto a la actividad que deben subir? Inge, ¿y en la potencia también va lo mismo? Sí. La potencia no necesita validaciones. Ustedes deben fijarse de las validaciones de multiplicación, división y módulo. Suma, resta y potencia no necesitan de validaciones. Pero recuerde que para la potencia usted ingresa solo 2 datos, la base y el exponente. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas con respecto a la actividad, les recomiendo que este fin de semana se den una leidita al proyecto que tienen que presentar como fin de curso para que hagan las respectivas preguntas. Y por el día de hoy sería todo en cuanto a la clase. Hemos revisado lo que son instrucciones if, else, try, do, while, case. Bueno,
la mayoría de instrucciones que hemos revisado en el curso, ¿no? Incluyendo objetos y funciones. De mi parte, tengan una excelente tarde. Nos estamos viendo el lunes a las 10:05 y me quedo únicamente con aquellos estudiantes que presenten errores. Hasta el día lunes. Excelente fin de semana.